Hola amigos, muy buenas noches. Nos encontramos el día de hoy en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. El día de mañana vamos a tener nuestro curso presencial respecto a dos temas muy importantes. Los temas van a ser resolución miscelánea fiscal y declaración anual. Y el día de hoy estamos con una de nuestras expositoras estrellas de Mundo CP. Pero la verdad, no quiero hacer yo la presentación. Me gustaría que la doctora haga su presentación porque me ha tocado verla ya en los cursos en línea que tiene Mundo CP y platicamos antes de entrar a esta charla que en su presentación siempre viene como un mini de su currículum que es muy extenso, pero el día de hoy sí nos gustaría que se presentara personalmente para todos los socios de Mundo CP, que la conozcan y pues todos nos van a ver a través de redes sociales. Doctora, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Yo encantada de estar aquí, encantada de ya poder conocer a algunos de los socios, de poder participar de manera presencial. Ya tenemos un ratito en los webinars compartiendo con ellos, pero bueno, feliz de que me hayan invitado a estos temas de resolución miscelánea fiscal y sobre todo los nuevos formatos de declaración anual, que hoy en día es el tema del momento. Sí, claro. Y que nos obliga como contadores a regresar a nuestra base, porque nos enfocamos mucho en el tema fiscal y no, por supuesto, tiene un peso importante dentro de las empresas, pero la parte financiera, pues es la parte medular de donde todo empieza a salir. Hace, básicamente 2022 va a ser el primer año donde la autoridad fiscal ha obligado a todos los contadores en el país a verdaderamente ponerse a estudiar y saber cuál es la aplicación práctica de las normas de información financiera sobre los 4 estados financieros básicos. Porque hasta el año 2021 la declaración anual de las personas morales, y hablemos de ambas, tanto las del régimen general de ley como las personas morales del régimen simplificado de confianza, únicamente se entregaban 2 estados financieros, que era el estado de situación financiera y el estado de resultados integral. Pero hoy en día muchos están sufriendo con el flujo de efectivo y con el estado de variaciones de capital, pero yo creo que el flujo va a ser el talón de Aquiles de muchos, sobre todo cuando lleguemos a esa generación de papeles de trabajo, vamos a ver los saldos de 2021, vamos a ir a ver la declaración anual 2021, qué manifestamos ahí, porque a veces no sabemos ni lo que pusimos, y que hoy vamos a tener que llevar a esta declaración anual 2022, que muchos contadores y amigos que hemos estado en la práctica me decían, bueno, es que básicamente es como si fuera un llenado del antiguo, bueno, no tan antiguo, pero hoy todavía dictamen fiscal y sus anexos. Eso es el punto medular, que básicamente nos están obligando a hacer un autodictamen en esa materia, ¿no? Básicamente. Ahora entendemos por qué el dictamen desapareció. Sí, básicamente ese es el punto, ¿no? Sí, con razón ya no quieren dictamen, ahora quieren que todos estemos autodictaminándonos y estar más metidos con todo este tema de finanzas, ¿no? Del tema financiero. Retomando, ¿quién soy? Mi currículum, ¿cómo estoy en Mundo CP? Yo encantada de estar en Mundo CP. Yo conocí Mundo CP porque otro excelente amigo y excelente profesionista y colega me mandó una invitación. Ingresa y tú nada más da tu nombre y di que vas de mi parte, y me hizo la invitación y quedé encantada con lo que tenía Mundo CP, con toda esta gama de oportunidades que da de uno estarse capacitando y además tener acceso a información que de repente es muy reservada, muy celosa en las áreas de las empresas y desafortunadamente entre colegas. Entonces, si hay contratos, es un área legal, no tienes que entrar ahí. Si hay actas de asamblea, es tema del notario. Si tenemos por ahí estados financieros o normas de información financiera, es tema de dictaminador. Y entonces a los contadores empezamos un poquito a acotarnos mucho, una vez en el tema fiscal. Entonces, cuando yo vi que Mundo CP tenía toda esta gama, dije, bueno, pues voy a ser parte de Mundo CP, y así fue como fui ingresando. Posteriormente me empiezo a contactar un poco más con el contador Santiago y empezamos a platicar de esta área que es un tema corporativo que a mí me gusta mucho. ¿Cómo empiezo en esta carrera de llegar primero a ser doctora y después especializarme en lo que son las áreas corporativas? Tengo de base la licenciatura en contaduría con maestría en impuestos, especialidad en finanzas, especialidad en capital humano
Y esto me lleva a un tema inquieto que son las empresas familiares. Hace poco tiempo yo participaba como exclusiva en un grupo, no es un grupo pequeño, un grupo de 2 empresas de diversas industrias y todo lo que es la parte fiscal y patrimonial estaba a mi cargo con mi equipo. Pero viene un tema que se llama sucesión de empresas familiares y entonces voltearon y dijeron, Luz es la indicada por todo lo que conoce. Y yo dije, ¿y eso de qué se trata, no? Entonces eso me lleva a estudiar un doctorado, abrir un doctorado, hacer una propuesta de un modelo de continuidad de empresas familiares y empiezo a conocer todo lo que es el tema de gobierno corporativo, que al final cuando llegas a gobierno corporativo, pues tienes que tener una base precisamente de saber de capital humano, de finanzas, de planeación, de auditoría, de compliance, ajá, de repente en la empresa te veías como todo loga, entre comillas, y cuando llegas a temas de consejo dices, bendito trayecto. Para llegar a sentarte aquí tienes que saber, no un poquito, tienes que ser especialista de varios temas. Entonces, por eso traigo este cúmulo de especialidades, porque de repente pareciera que, bueno, y especialidad en compliance, y especialidad en finanzas, y exactamente cuál es la especialidad o cuál es el fuerte de Luz del Carmen García. Fiscal, 30 años participando en tema fiscal patrimonial, que eso hace que yo tenga que participar mucho en tema de actas de asamblea, que es lo que he estado compartiendo con los socios de Mundo CP, y después especializarse fuertemente en finanzas, porque cuando estás en gobierno corporativo es el tema medular, la planeación estratégica y las finanzas. Y trayendo nuevamente lo que es el tema de declaración anual en este momento, lo que tenemos que hacer es precisamente regresar a esa área financiera, porque el flujo efectivo es lo que mantiene a las empresas, es lo que mantiene a las empresas. Entonces traemos ahí ya que la autoridad está pensando ¿cómo controlas la parte fiscal? Pues con un excelente compliance en el tema financiero, con un excelente control interno, con un excelente cumplimiento de todo lo que es no nada más fiscal, sino todo lo que esto abarca. Y si tú mantienes o tienes bien identificado tu información financiera, que al final el estado de situación financiera, como su nombre lo dice, es eso, una fotografía de tu situación financiera. Y cuando tú tienes esa fotografía, puedes leer todo lo que quieras. Sí, y muchas veces los contadores, hoy en la práctica profesional, nos hemos enfocado en el tema fiscal. Y es una realidad, tenemos que decirlo. Muchas veces dejamos de lado el tema financiero, ver primero en las empresas y en cualquier tipo de empresas, no importa el tamaño, no importa si son pequeñas, medianas o grandes, o si son empresas familiares, el tema fiscal lo damos de primera mano o es el primer punto en el que el contador quiere participar y el dueño de empresa, el emprendedor, normalmente se preocupa más por el tema fiscal y él trata de ver sus números, pero en realidad debería ser el contador. Y me decía en la entrevista pasada, me decía Santiago, bueno, es que en realidad el empresario también tiene que ser consciente que su punto de partida y su mano derecha en temas financieros siempre debe ser el contador. No hay otro profesional hoy en día que pueda dar esa base en el tema financiero más que el contador. ¿A través de qué? De los 4 estados financieros básicos. Y entonces, si hoy el contador debe participar y tener el conocimiento fuerte y básico respecto a la información financiera y la aplicación de normas de información financiera, bueno, la autoridad fiscal hoy en día se da cuenta de eso. Y creo que no es un tema de hoy, es un tema que lo ha venido preparando durante muchos años, pero que hoy ya se ve el resultado de toda esa preparación y de todo lo que se viene en estos próximos meses con el tema de la declaración anual. Y me gustaría saber ahí su punto de vista sobre qué tan difícil va a ser ese llenado de la declaración anual. Lo vamos a ver mañana en el curso de declaración anual de forma presencial aquí en Tuxtla, pero sí me gustaría que nos compartiera algunos puntos que considere usted que sean los más importantes para ese llenado, porque básicamente vamos a llegar con los ojos cerrados a ver cómo va a estar el llenado de la declaración anual. Algunos puntos que me va a jalar en automático el sistema, el programa o el formato, y que muchas veces vamos a tener que estar ahí analizando punto por punto de la balanza de comprobación, punto por punto de los estados financieros, porque no debemos de confundir. Una cosa son los estados financieros,
que es lo que se genera de la contabilidad, Claro. pero nuestra base siempre debe ser ese producto final de la contabilidad, que es la balanza de comprobación, que muchas veces el empresario o el dueño de negocios tal vez no le da esa importancia a la contabilidad, pero que hoy va a ser la base para el tema fiscal. Sí, mira, voy a hablar, yo traía sorpresas para mañana. Acabamos de filtrar la presentación. Yo creo que si alguno de los socios está escuchando o escucha esto, va a entender un poquito por qué yo no empiezo directo con el formato. Mañana, ni en el curso voy a empezar directo con el formato. Porque el formato, si tú no traes una buena base contable, que Dios te bendiga y te agarre con pesado. Sí, claro, porque no lo vas a entender. Y sobre todo porque ya viene precarga, y a la hora que tú habilites un espacio del efectivo, por ejemplo, se va a empezar a ligar con los demás estados financieros. Si tú habilitas un préstamo, pues se va a mover el estado de variaciones, el estado de flujo efectivo en el tema de actividades de financiamiento, y si habilitas algún decreto de dividendos o alguna reserva, pues se te va a mover tu estado de variaciones en el capital contable, que son estados financieros que por mucho tiempo se han mantenido como para una élite o como para un grupo de empresas o de empresarios que tienen temas de gobierno corporativo o que tienen temas de préstamos o de inversiones y demás, y que necesariamente tienen que estar dictaminados para efectos financieros, porque aparte el dictamen se desvirtuó. Se volvió como que nada más tema fiscal en algún tiempo, porque la autoridad lo pidió, pero primero es el dictamen financiero y de ahí sale el dictamen fiscal, que es el CIPRED. Pero lo que primero haces como auditor es dictamina todos los estados financieros, es más, emites opinión y hay con salvedad, sin salvedad, negativa o bien, ¿no? Donde presenta razonablemente los números de la empresa y después sale todo lo demás. Si nosotros no regresamos a esta base que tenemos como contadores, a esos fundamentos de contabilidad que todavía escucho por ahí principios de contabilidad, dije, no, eso quedó bastante lejos ya, son normas de información financiera. Yo recuerdo muy bien el año del cambio de los principios de contabilidad generalmente aceptados, y ese cambio a normas de información financiera fue el año 2009. Lo tengo tan claro al día de hoy porque fue el año en que yo entré a la universidad. 2005, fue en 2005, ya estaba confundiendo la fecha. Yo estudié la licenciatura en contaduría de 2005 a 2009, y justo en 2005 fue donde entró en vigor las normas de información financiera, ya como una obligación para todas las empresas que emiten estados financieros. Y entonces, si hoy un profesional de la contaduría todavía está hablando de principios de contabilidad generalmente aceptados y es el que te va a presentar tu declaración anual, bueno, ya estamos en un problema bien grave en ese tema, ¿no? Sí, claro, porque ya han cambiado bastantes cosas, y además las notas son parte de los estados financieros y hoy te las están pidiendo también en la declaración. Es un mini dictamen, o sea, tal cual. Pero primero la parte financiera y de ahí se va a ir ligando todo lo fiscal. Entonces, no entro mañana directo al curso con los nuevos anexos. La parte, creo que son como 40 diapositivas primero, que va a fluir rápido. El curso no vamos a ir una por una, pero traen toda la base, traen un recorrido primero de qué son las normas de información financiera, los usuarios de la contabilidad, los postulados básicos, cuando cambian principios a normas de información financiera, la NIF, la B2, en donde está todo el peso de estos estados financieros y la estructura que le debemos de dar. Porque hoy día yo de repente me toca calcular indicadores financieros de las empresas para efectos de gobierno corporativo en el Comité de Finanzas y Planeación, y te encuentras con que no hay reserva legal, con que les llaman reservas legales a la estimación de cuentas incobrables, y dices como, o sea, no puede ser parte del pasivo, los pasivos de corto plazo no los separan, si ves un D5, lo tienen todo en largo plazo, y dices, bueno, pero ¿y el del año? Que se tiene que ir a corto plazo, pues precisamente por eso es un año. Ay, pero no pasa nada. O sea, no, sí pasa. Porque cuando quieres sacar indicadores financieros, eso te afecta en tu liquidez. Entonces, al final, esta información financiera repercute en esa toma de decisiones. Y la parte fiscal es una consecuencia de. Y la autoridad ya venía dando destellos de que iba a ir
a indicadores para poder para poder enfocar su fiscalización de una manera más eficiente. Y lo vimos con la tasa efectiva de ISR. Bueno, no, pero es que hay cosas que salen del parámetro. Sí, sí, probablemente sí, porque tienes Hay algo. excepciones, ¿no? Claro, pero los indicadores son tema de finanzas. Con eso tú ya tienes un parámetro y ves a la industria y dices, a ver, ¿por qué se está disparando esta empresa contra su industria? Y empiezas a detectar esquemas reportables o estrategias y demás. Y es fácil, cuando tú manejas esta información financiera bien y lo llevas a indicadores, los que tú quieras que te sirvan a tu empresa, para leer información y para tomar decisiones, puedes tomar decisiones financieras, decisiones de fiscal, de capital humano, también indicadores qué tan productivo es el trabajador, pero todo sale de esta información financiera y lo que nos pasa o nos ha pasado como contadores, y tampoco ha sido culpa de los contadores, a eso nos ha ido llevando el momento en el que vivíamos del tema fiscal. Y entonces se nos olvida el flujo efectivo y demás, para eso está el administrador. Algunas empresas tienen tesorería, las que tienen mejor estructura, y nosotros nos enfocamos a emitir estados financieros y a calcular impuestos, y desafortunadamente la profesión se fue desvirtuando y nos fuimos volviendo calculadores de impuestos o prevención de temas de riesgo en el área fiscal, y se nos olvidó la parte importante por la que viven las empresas, que es la parte financiera. Yo siempre les digo, si no hay dinero o si no hay una buena liquidez o una buena rentabilidad, no hay nada de qué hablar. No hay nada de qué hablar. O sea, puedes tener un excelente compliance en tema en fiscal, en tema de laboral, todo, y puedes tener un excelente proceso y demás. Si no tienes buena información para tomar decisiones. Yo recuerdo mucho que, como usted decía, este tema de llegar a los estados financieros en la declaración anual, lo veíamos venir desde hace mucho tiempo cuando la autoridad empezó a analizar temas de ingresos de las empresas, cuando empezó a analizar temas también de proveedores, cuántos proveedores tienes, cuáles son tus proveedores. En el tema fiscal, en esta minería de datos que tiene la autoridad fiscal, fue cuando se crearon las famosas cartas de invitación. Bueno, ya existían los exhortos, pero ya se enfocaban las cartas de invitación a decir, oye, contribuyente, en tu área tienes cierta cantidad de ingresos, y después las famosas invitaciones de ven a nuestra oficina, ¿no? Esas vigilancias profundas. Exacto. Donde te ponían, ya ni siquiera nosotros o el contribuyente en su empresa tenía gráficas de cuánto eran sus ingresos, y la autoridad ya los tenía. Ya aplicaba ese análisis a la información financiera desde hace muchos años, cuando empezó el tema de las vigilancias profundas, que te decía, oye, en enero tuviste tanto ingreso, pero me reportaste el año pasado tuviste este margen de utilidades, pero este año bajaron. ¿Por qué bajaron? ¿Por qué estás pagando menos impuesto sobre la renta? ¿Por qué tus pagos de impuesto a valor agregado han bajado? Entonces ya lo veíamos venir. Tampoco es algo que sorprenda hoy esta aplicación de la autoridad fiscal en temas financieros, que empezó como usted lo dice, en un tema financiero, pero que tiene un impacto fiscal. Entonces, aquel contribuyente que pensamos, como usted lo decía, que el tema financiero era para los grandotes, para los que tienen una mejor estructura corporativa, para los que tienen un compliance completo, pero hoy nos damos de topes el contador y el contribuyente, porque una empresa, persona moral que tal vez ingresó 3 millones de pesos en un año, 5 millones de pesos en un año, tiene que presentar exactamente la misma información financiera para la autoridad fiscal el próximo mes de marzo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con esa información? Entonces, sí se vuelve complicado para el contribuyente, para el contador, para el profesional de la contaduría pública, el poder llenar esa nueva declaración anual. Yo lo veo como una declaración anual nueva, porque en realidad la información, muchas veces que ya está en poder de la autoridad, mucha información ya la tiene, y lo único que va a hacer es cruzar esa información para poder generar, obviamente, un mayor tema de revisiones y un mayor tema de poder llevar a cabo todas las auditorías que yo creo que ya tienen planeadas para este año. Y como sabemos, lo veíamos en la ley de ingresos, que la idea es incrementar la recaudación. A pesar de que no hay, decimos todos,
no hay una reforma fiscal o no hay nuevos impuestos, entre comillas, pero sí hay nuevos métodos de fiscalización. Y el primero creo que es la declaración anual. Y hubo pocas reformas, pero hubo una muy importante, la diferencia en la tasa de retención de los ahorros. Entonces traías un 0.08 que te retenían por el 10 retenido que te hacen los bancos por los ahorros que tienes, se fue al doble, se fue a 0.15. Eso para el tema del ahorro, o sea, es mucho dinero, es mucho dinero. Y por otro lado, si tus intereses son menos de 100,000, pues no presentes declaración anual. Sí, bueno, seguramente se te está yendo mucho ahí de impuesto que no estás viendo. Esa reforma es muy significativa y no la hemos visto. Son esas letras pequeñitas, como en los contratos, que no leemos, que no vemos, no, pero que van a tener fiscal. Un impacto muy fuerte para fuerte, este año. Fuerte. En tema de dinero, la autoridad va a tener mucho flujo efectivo. Porque podrían decir, bueno, pero es una retención, es un pago provisional, lo puedo acreditar. Sí, hasta que presentes tu declaración anual. Entonces, en tema de flujo, va a pegar. Pues es el 100%, o sea, de 0.08 a 0.15 es casi el doble de retención. Y si la ves en un macro, pues son cantidades interesantes. Sí, yo creo que de ahí es que nace el tema de que va a existir una mayor recaudación, no solamente en impuesto a la renta, también en impuesto al valor agregado. Y yo creo que también siguen estando vigentes temas importantes. Uno son las operaciones simuladas, que la autoridad sigue revisando temas de operaciones simuladas, el famoso artículo 69, que hoy en día siguen existiendo contribuyentes que todavía no alinean esa parte financiera, porque sigue siendo un tema financiero de entrada que tiene un impacto fiscal, porque en un tema financiero es, oye, ¿cómo disminuyo mis utilidades? El empresario siempre tratando de tener una carga fiscal menor, pero tal vez con estrategias que tienen un alto, pero muy alto riesgo para el contribuyente. Y el otro punto que me gustaría platicar con usted es el tema de la resolución miscelánea fiscal para 2023. Sobre eso, esos puntos que vamos a ver mañana también, porque el curso o los dos cursos que son mañana, no solamente es la declaración anual, también la resolución miscelánea fiscal. Y ahí saber su comentario sobre cuál considera usted que sean los puntos así muy que debemos tomar en cuenta, tanto contadores como contribuyentes, para este 2023, para beneficio obviamente del contribuyente, y algunos de los cambios que pudieran venir este año en la resolución miscelánea fiscal 2023. Pues una de las reglas importantes es el órgano colegiado que acaba de crear la autoridad, precisamente para el tema de materialización y de razón de negocios. Es que ya lo traemos desde hace ratito el 5A. Sí, pues vamos a ver si la autoridad le complace o cree o piensa que hay una razón de negocios. Porque estábamos acostumbrados a hacer estrategias fiscales, y lo digo entre comillas porque creo que están muy lejos de ser estrategias, y creo que ya cada vez se complica más. Yo más bien creo que debes de tener un orden fiscal y debes de aprovechar las bondades que pueda tener la ley para eficientar tu pago de impuestos, que es algo muy diferente a una estrategia como tal. Es simplemente llevar un muy buen orden y tener un muy buen control, y dentro de este control se daba mucho que en los cierres nos inventábamos o adelantábamos, para no decirlo de esa manera, porque igual estoy equivocada. De repente sí se dan operaciones como tal. Entonces de repente adelantábamos publicidad y mándame tu contrato de servicios, y el contrato era así como que wow, esto es lo máximo. Hoy el contrato no es suficiente. Claro. Hoy tiene que haber evidencia. Y me decían, ¿cuál es la evidencia? Toma fotografías. Si hay un curso, mañana que hay un curso seguramente va a haber fotografías y demás, para que efectivamente si hay un curso y podamos deducir, hay que materializar esos actos. Pero ¿sabes qué? Yo le compré la pintura al que está junto y se la compré más cara. ¿Cómo por qué se la compraste más cara? ¿Cuál es la razón de negocios? ¿O por qué trajiste un expositor al que le pagaste tanto? ¿Qué tipo de curso te dio? ¿Qué obtuviste con eso? Y son finanzas. Si tú traes un expositor que te cobra 3 veces más que las otras 3 personas que habían cotizado,
y lo estoy manejando como expositor porque por el tema, ¿no? Que mañana, para ponernos en contexto, si fuera mi caso, que estoy cobrando 3 veces más o mandé un presupuesto de lo que otros 3 expositores, ¿qué te va a dar de beneficio esta expositora que está cobrando más caro y así pudiera ser en cualquier otro ámbito? Y ahorita que comenta eso, justo a inicios de este mes, en enero, nos tocó en el despacho ahí en el sur de Veracruz atender una auditoría de un contribuyente, precisamente sobre esos temas, ¿no? Decía el contribuyente, oye, es que yo tengo proveedores que se supone que son a los que yo les compré el material correctamente, pero que hoy la autoridad me está diciendo que no tengo una razón de negocios por qué comprarle. Porque me pregunta, me dice la autoridad, oye, ¿dónde contactaste al proveedor? ¿Quiénes fueron los que participaron? ¿Por qué o cuál fue el motivo o cuál fue el beneficio que obtuviste por el hecho de contratar a ese proveedor? Cuando existe una gama de proveedores y sobre todo existe una gama de productos de diferentes marcas a precios mucho menores. Y ese es un tema financiero, la autoridad ya se está metiendo a revisar quién es el proveedor o en esa industria, en ese ramo, cuál es el valor de ese producto, cuál es el valor de ese servicio y que ya el contribuyente, el empresario, también tiene que tomar en cuenta eso. Ya hoy no sirve solamente inflar el valor del servicio en la factura. Claro. Porque antes nos íbamos a eso, no a la factura. No, y no sirve ya nada más tener la factura, tener el contrato, tener las fotografías, tener los cuadernillos y demás. Ahora me tienes que dar la razón de negocios de por qué trajiste un curso para conectar a tu capital humano. ¿Qué beneficio vas a tener? Demuéstrame que hay una razón de negocios. Y retomo el ejemplo. Bueno, es que vino la doctora y ella cobra 3 veces más. Es el ejemplo nada más, ¿eh? Y cobra 3 veces más. ¿Cuál es tu razón de negocios con ella? Bueno, pues es que trae certificaciones, trae un muy buen currículum, domina varios temas, puede relacionar, etc. Eso conecta más a mis socios y se ve en la participación. Aquí tenemos que ya entran dentro de los webinars, en lugar de 50 ya entran 100 y demás. O sea, se ve que realmente sí me está dando un beneficio y puedas demostrar que es esta demostración de la razón es muy subjetiva. Sí, demasiado. Bueno, pues entonces lo que hizo la autoridad ahorita con una nueva regla es creó su órgano colegiado y el que va a tener la decisión, entran diferentes dependencias, ¿no? Pero el que va a tener la decisión de si sí o no es razón de negocio, pues es una de las administraciones. Sí, claro. Yo le decía a un contribuyente, justo en una asesoría este mes, decía, a ver, tu cliente a ti, ¿qué te pide para ser su proveedor? Ah, mira, pues me pide que yo tenga una auditoría interna, porque ellos tienen una empresa donde viene y me audita todo mi gobierno corporativo, que mis procesos sean los correctos, que mis cuentas por pagar tengan un proceso. Es más, aquí tengo hasta el organigrama de cuál es el proceso, tengo el manual de emitir la orden de compra, que esté firmada, el correo electrónico donde se envía. Es más, me hicieron crear un buzón electrónico donde yo ahí coloco mi comprobante fiscal. ¿Y tú por qué eso no se lo pides a tu proveedor? Porque el proveedor que tienes ahí solamente te dio una factura y tiene un contrato, y el contrato ni siquiera está protocolizado, ni siquiera pasó por la fe pública. Y le decía yo, hoy en día para dar efecto fiscal a un contrato debe contar con fecha cierta. La fecha cierta. Y si no tiene fecha cierta, pues desafortunadamente no va a tener ningún efecto fiscal y solamente te vas a quedar con el comprobante. Y la verdad, hoy en día un comprobante fiscal impreso solamente sirve pues como una hojita de papel, pero en realidad no va a tener ningún efecto fiscal. Y en ese sentido, los contribuyentes también deben de cambiar esa parte de su operación, de saber que el incrementar el precio, el subir su volumen de proveedores, y normalmente nos ha tocado ver que el volumen de proveedores o de mis cuentas por pagar se incrementa justo el 30 de diciembre de cada año, porque ya estamos controlando ahí la utilidad y haciendo una estrategia y vamos a meter más gastos o vamos a comprar más inventario para poder bajar esas utilidades dependiendo del régimen fiscal en el que esté el contribuyente. Y es lo que nos encontramos, pero en realidad todo eso parte y debería ser la base financiera la que nos dé la pauta para poder ir hacia el tema fiscal. Claro,
Y fíjate que pudieras estarlo haciendo y no está mal, o sea, es parte de Claro, yo voy a pagar todo a fin de año porque quiero bajar el IVA y demás, pero lo vengo haciendo cada año. Traes un indicador de que cada año eso es lo que tú haces, lo replicas. Entonces esa parte la puedes ir soportando. El problema es cuando vienen los picos. claro. Y volvemos al tema, están mucho ya sobre temas de indicadores. La autoridad, siempre sus auditorías eran con algún indicador y le llamaban antecedente, ¿no? Claro, Pero el eran antecedente. exclusivamente sobre el tema fiscal. Es que hay una discrepancia entre las retenciones que reportó la empresa y lo que reportó la persona física y se daba la discrepancia, entonces venía el antecedente y te llegaba la visita domiciliaria y etc. Hoy la autoridad se está volviendo más eficiente y creo está en su mejor momento con los FDIs y con el tema de la tecnología y de veras que traen muy buenos sistemas. ¿Qué está haciendo? Que el contribuyente tenga que ser más eficiente y piense fuera de la caja. O sea, deje de pensar nada más en estar controlando el tema fiscal y que tenga un excelente control interno de todas sus áreas que al final son engranes que van a dar toda esta pauta para que todo fluya. Si tú traes bien tu tema de control interno, si traes bien tu tema de estados financieros, si te regresas a tus fundamentos de contabilidad, a entender que es el flujo efectivo, que en mi opinión desde el área financiera es el estado financiero más importante para un empresario. Ciertamente el estado de situación financiera te da una fotografía de lo que es la empresa, Sí, correcto. pero el flujo efectivo es el rey. De hecho, en la pandemia te decían el dinero es el rey. O sea, Y es el que menos hacíamos los contadores y menos practicamos durante los últimos años, ¿no? puedes tener pérdida y seguir sobreviviendo, porque tienes flujo efectivo. Pero si no tienes dinero, aunque tengas utilidades, si tu dinero está secuestrado en las cuentas por pagar, pues no vas a poder seguir. Entonces, ahora que te regresan a ese estado de flujo efectivo, los contadores lo que tenemos que hacer es regresar a esa base. Yo en mis clases en las carreras de negocios me toca dar precisamente los 4 estados financieros básicos y toda la proyección un proyecto de inversión, pero traemos todo. Primero pasamos por los estados financieros básicos. Y cuando llegan los muchachos y llegan con sus utilidades, le dije, está bien, cuando tú llegues con un empresario y le dices que ganó, lo que te va a decir el empresario es, ¿y dónde ¿Dónde está está mi el dinero? dinero? Y entonces, pues es que invirtió y demás, digo, ese es el flujo efectivo, precisamente. Pero si tú no sabes que hay inversiones y demás, el empresario sabe perfectamente dónde está su dinero. Pero cuando tú le llegas con una utilidad grandota, incluso te lo dicen, ¿en serio eres contador? Esto está mal, porque si esto fuera, o tendría un edificio enorme o tendría un montón de dinero en el banco y no tengo ninguno de los dos, esa utilidad Me no ha puede ser, pasado, ¿no? sí, pasa. Me dice un día un empresario, digo, mira, tienes una utilidad, a poner una cantidad, 2 millones de pesos. Me dice, Edgar, no los tengo. ¿Dónde está ese dinero? Ah, digo, mira, tus 2 millones de pesos de utilidad están, compraste estos activos fijos, aquí están. Y se ve, ¿no? Se ve en el flujo de efectivo de las Claro. adquisiciones. Se ve que se incrementó su activo fijo de un año hacia otro. Oye, también eso está aquí, pagaste dividendos. El dinero ya está ahí contigo. Entonces, muchas veces también el contador tiene que explicar, pero muchas veces nosotros no lo entendemos. ¿Cómo le vamos a decir al empresario dónde está su dinero? Y si sabes calcular o si sabes sacar un estado de flujo efectivo, tanto por el método indirecto como el método directo, bondades absolutas para el tema fiscal, porque entonces agarras tu método directo para hacer tu prueba global de IVA y te olvidas de los sustos que te llevas con los temas de IVA, que son muy operativos. Entonces, cuando manejas este estado financiero y lo cruzas con esta parte fiscal, te da los parámetros y dices, estoy bien en el cálculo de Ya está IVA, entrando ¿no? a un tema bien, bien complicado para el empresario, que es el tema del IVA. Creo que a veces el impuesto sobre la renta, el empresario muchas veces es consciente, ¿no? Tiene que compartir. Yo siempre les digo a mis clientes en el despacho y a todos los empresarios que me toca asesorar, digo, mira, al final de cuentas, el impuesto sobre la renta lo vas a pagar de un tema de utilidades. Esto es como la familia, tiene que ser compartido. Tú tienes un socio extra que no está aquí, pero con el que tienes que compartir el 30% de tus utilidades.
Pero el IVA sí es un tema bien complicado muchas veces para el empresario, porque en temas de flujo de efectivo, el IVA es uno de los impuestos que muchas veces el empresario no sabe qué hacer con el IVA. Más bien, no entiende la mecánica que la autoridad ha puesto en temas de impuesto al valor agregado. Porque ellos me preguntan, bueno, ¿y el IVA de quién es? Le digo, el IVA es de todos menos tuyo. Porque, porque al final el IVA es de tu proveedor, porque tú se lo pagas. El IVA es de tu cliente porque es el que te paga, pero pues no, tampoco es tuyo porque es de la autoridad al final. Claro. Que tienes una mecánica que te permite un acreditamiento bajo ciertos requisitos, bueno, esa es una bondad o un beneficio que te está dando la autoridad y que tienes que aprovechar. Pero en realidad, y me ha tocado, me viene hoy en día mucho la anécdota. Tenemos una empresa constructora que generaba impuesto al valor agregado, y muchas veces hay que irle a explicar a los ingenieros. Y yo decía, oye, es que todo tu presupuesto lo estás haciendo con el IVA incluido, y no puede ser. O sea, tienes que saber diferenciar esa parte en tus presupuestos de que el IVA no es tuyo, no entra en ese cálculo, y entonces estás generando utilidades ficticias, porque en realidad esa obra que tú pensabas que te iba a dejar $1,000,000, pues no te está dejando $1,000,000, te está dejando mucho menos, porque parte de eso es el IVA que le tienes que pagar a la autoridad. Pero si el contador no lo entiende, sí, claro, ¿cómo se lo vamos a decir al empresario? Y el empresario tampoco lo va a entender. Mira, a mí cuando los empresarios me dicen, oye Luz, ¿nos puedes mandar a tu equipo para que nos ayude a revisar el IVA porque hay mucho IVA por pagar? Dije, pues felicidades. ¿Cómo crees? Dije, pues es que si tienes mucho IVA por pagar es porque tienes excedentes de dinero. Correcto. Y entonces, pues qué bien manejan las finanzas. Nada más págalo y la diferencia es tuya, pero no la tengo. O está mal el cálculo o no hiciste una muy buena planeación porque te gastaste un dinero que no es tuyo. Correcto. Pero si gastaste o invertiste un dinero que no es tuyo, deberías de no tener IVA por pagar. Entonces, ¿a dónde se fue? Y entonces te llegas con la sorpresa de que se llevaron los dividendos. Dije, no, pues es que lo tienes tú, o sea, ¿cómo crees? ¿No? Pero vuelvo a retomar el tema. Si nosotros como contadores, y ya lo vamos a tener que hacer, porque ya voluntariamente a fuerza la autoridad nos invitó a hacer temas más financieros, claro, auditores, para estar poniendo las notas, para estar cuidando. Y yo no creo que la palabra fiscalizar sea una palabra correcta en este tema de estados financieros. Nos llevó a estar cuidando más el tema de las finanzas de las empresas y el tema de, insisto, con el compliance, porque las notas te llevan a eso. Digo, las notas son parte de los estados financieros, pero precisamente tienes que estar revisando si el préstamo se pagó de manera correcta, si tienes alguna contingencia ahí porque la liquidez no viene bien, si en el tema si eres distribuidor y estás cumpliendo con todos con todas las especificaciones como distribuidor, todo lo que ponías en un dictamen, todo ahora lo vamos a tener que estar filtrando. Pero si retomamos esta base y sabemos leer o aprendemos lo sabemos, si somos contadores lo sabemos, nada más si retomamos esta parte de llevar muy bien el flujo efectivo. Y otro tema del que no hemos hablado, que es el estado de variaciones en el capital contable, y traigo un comentario que les digo a mis alumnos: nadie se mete con el capital contable sin que haya autorización, y vamos a conectar con tema corporativo. Claro. ¿Y cómo es eso? Si no hay un acta de asamblea, nadie toca el capital contable, porque ese es el dinero, es el patrimonio de los accionistas. Y todo lo que pasa por un estado de variaciones en el capital contable o de cambios en el capital contable, como se llama ahorita, tiene que tener un acta de asamblea, porque los socios, la asamblea de accionistas tiene que autorizar. Es que vamos a traer la reserva legal, acta de asamblea ordinaria, aprobación de resultados o aprobación de estados financieros. Es que hubo una aportación de capital, acta de asamblea en donde se aumenta el capital variable o el capital fijo según sea el caso. El estado de variaciones de capital contable tiene que cuadrar con las actas, y eso nos va a llevar a los libros sociales, que también son de exhibición inmediata para la autoridad,
Hay que poner en orden el tema corporativo. Si no alineamos la parte corporativa, ¿cómo vamos a identificar al beneficiario controlador? Y hoy ya salieron en la resolución miscelánea las reglas para cómo tenemos que llevar el proceso de identificación del beneficiario controlador. Me preguntabas cuál sería mi conclusión de la resolución miscelánea. Más candados, más fiscalización, o sea, nos van cerrando más, la autoridad se va fortaleciendo aún más. La miscelánea fiscal que antes daba facilidades para los contribuyentes o beneficios, que así fue como surgió, quedó en el olvido hace ya muchísimo tiempo. Hoy es de carácter obligatorio y tiene más obligaciones que beneficios para el contribuyente. Sí, algunos placitos ahí que nos dieron para el tema de la carta aporte y algo nos dieron, ¿no? Pero en realidad son más candados para hacer una fiscalización más fuerte. El tema de beneficiario controlador hay que atenderlo a la brevedad. Sí, porque al final se convierte en un tema corporativo, pero sin embargo, creo que ya entramos a la parte que yo creo que es fuerte en temas de gobierno corporativo, que son las actas de asamblea. Los contribuyentes, sobre todo el pequeño, el mediano empresario, siempre han tenido la idea, y también los contadores, que hay que ser sinceros en esa parte, que generar, o el estado de operaciones capital del que estamos platicando, las actas de asamblea o estar haciendo actas de asamblea cada año son para las empresas grandotas, son para las empresas donde los socios accionistas, ¿verdad?, se convierten en socios sí solamente de aportación de capital y no solamente socios dueños de empresas, donde a lo mejor está papá e hijo como socio accionista y pues ellos son ellos van a formar o de estar dentro de las actas de asamblea cada año tomando las decisiones, pero hay que hacerlas y el problema es que muchas veces llegas a una empresa, una pequeña empresa y no existe ni un acta de asamblea. La única que existe es el acta constitutiva de cuando fueron con el notario y le digo, oye, ¿qué dice tu acta constitutiva? Ni siquiera ellos la redactaron o ellos estuvieron presentes en la redacción, fueron a la notaría, la firmaron y ya salieron con la notaría con su empresa. Y aquí dice, oye, ¿a qué te dedicas? Pues me dedico al mantenimiento de válvulas. Siempre traigo ese ejemplo de las válvulas por un cliente que tengo. Y me dice, bueno, mira, yo me dedico al servicio y mantenimiento, pintura de válvulas dentro de los complejos petroquímicos. ¿Y por qué tu acta de asamblea trae como 50 actividades de cosas que ni siquiera haces? Me dice, es que sí me la llevan a la notaría. Yo fui al notario y entonces ahí es donde te das cuenta que el gobierno corporativo no solamente es para las grandotas. Desde antes del nacimiento de una empresa, el empresario hoy en día debe de estar bien asesorado por su contador y por su abogado, por el abogado corporativo. Y muchas veces también el contador, y lo platicamos antes de entrar a esta entrevista, que queremos dejar o participar lo menos posible en temas corporativos, cuando en realidad también creo que la profesión contable es base para esos puntos. Hoy en día con temas como el beneficiario controlador, el saber verdaderamente quién está tomando las riendas de las empresas, cuando muchas veces ni siquiera son los dos, porque normalmente a veces vas a una empresa, oye, ¿cuántos verdaderamente tomadores de decisiones en la empresa? Somos 5. ¿Y por qué en el acta de asamblea solamente hay 2 personas? Ah, pero cada uno tiene un poder. Sí, claro. Y entonces tú dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Las pequeñas y medianas empresas están dejando de lado el tema de gobierno corporativo y como bien lo decía, doctora, que el estado de variaciones del capital o de cambios del capital contable, pues debe contar con un acta de asamblea. ¿Cómo le hacemos, cómo le decimos al empresario que tiene que hacer su acta de asamblea ordinaria todos los años? Fíjate, Edgar, déjame decirte, Edgar. Sí, claro. Sí, y dejemos un poquito de lado lo de doctora y lo de contadora. Fíjate, Edgar, que el gobierno corporativo va muchísimo más allá, mucho más allá. O sea, el tema de gobierno corporativo es profesionalizar un consejo de administración y tener comités de apoyo y demás. Pero, y las empresas grandotas, o sea, no empresas pequeñas, llegan a implementar gobierno corporativo y traen consejeros de alto nivel que pues de repente no ven avances. Digo, no, ni va a haber avances, porque la empresa no tiene la madurez para traer un consejero de altísimo nivel todavía. Porque esta parte que estamos comentando de las actas de asamblea son una partecita de primero empezar a alinear,
a la empresa, hay que hacer la alineación organizacional. Uno de estos temas es fundamentales. Primero hay que conocer nuestros estatutos. Y ya no te digo de los dueños, pero vamos a suponer que sí son los dueños, los 2 que están o los 5 que están. Son los tomadores de decisión. No saben cómo están sus estatutos. Hay desconocimiento, ¿por qué? Porque se la mandas al notario y el notario tiene una réplica. Y todos mis respetos para los notarios. Yo tengo buenos amigos notarios y además creo que son varios, si no es que la mayoría, pues tienen credibilidad, por eso te dan fe pública, por eso tienen tanto peso cuando les llevas a protocolizar un documento y para efectos fiscales lo puedes respaldar muy bien. Pero también tienen exceso de trabajo, algunos, no todos, pero sí algunos. Y entonces muchas veces la que te hace el acta de asamblea o la réplica es la asistente. Y trae una barbaridad de errores, no una barbaridad, una cantidad de errores, porque es un acta hecha para otro tipo de compañía. Y que comentabas, tienen un objeto social con 50 actividades. Porque antes se usaba así. Antes te convenía hacerlo de esa manera para amarrar la parte fiscal, pero cuando viene esta parte, y te digo que la autoridad va cerrando más, y te trae los servicios especializados, y llegas a servicios especializados, y entonces, ¿cómo que contratas a la contadora para que venga a dar una sesión de capital humano o una integración, una alineación organizacional? Si tú lo puedes hacer, no podrías contratar a nadie más porque tu objeto social te lo permite. Correcto. Hay que depurar objeto social, hay que hacer una regularización corporativa, pero en todos estos temas. Y por el otro lado, hay que alinear a la organización. Hay que identificar a tu capital humano, qué tienes y qué necesito. Porque a veces tienes muy buenos talentos contestando el teléfono. Y luego hay que ver qué tan eficientes son tus procesos, que ahí viene un comité de auditoría, pero no de esta auditoría nada más para el tema financiero, sino auditoría de procesos para ver cómo vas eficientando. Entonces el tema corporativo es muy extenso, pero vamos a empezar por el tema de actas de asamblea que involucra toda esta parte financiera también y fiscal, y en donde los contadores tienen un rol importante, pero si el empresario no se preocupa por aprender, y es un reto, porque concientizar al empresario, y tienen razón, cuando a mí me invitan a participar en consejos de administración y hablamos de gobierno corporativo, lo primero que yo les digo es: yo a ti, de tu industria, no te voy a enseñar absolutamente nada. ¿Qué les puedo enseñar yo a un empresario exitosísimo que empezó de cero y tiene una mega empresa? Y entonces se sonríen y ya me empiezan a escuchar. Hay que dar los créditos como tal. Lo que sí es que tienes que desaprender para aprender, y se me quedan mirando. Sí, hay que aprender mejores prácticas corporativas, y una de ellas es: primero empieza a leer tu acta de asamblea y entendamos qué son los estatutos y vamos organizando aquí. Y compártele la información a tus directivos claves, y uno de ellos es el contador. Es tu doctor. Si tú no te confiesas con tu contador, y no se confiesan con el contador porque el contador tiene la impresión, o tenemos la impresión, que está allá en la esquina con sus papeles calculando impuestos. Si no sumamos al contador a toda esta información, el contador no sabe que tiene que tener un acta de asamblea para... Debería, porque tienes una clase que te lo dicen y demás, pero el día a día te va sacando. En la práctica se da, en la práctica los contadores sabemos que tiene que existir un acta de asamblea cuando menos una al año, pero ordinaria. Pero no te la dan. Pero no te la dan. Pero no te la dan porque entonces vienen los celos, ¿no? O vienen los cotos de poder también, que es todo un reto. Como, ¿por qué le voy a dar el acta de asamblea? Incluso al empresario, ¿por qué el contador se va a enterar de todo lo que dice mi acta de asamblea? O sea, eso no es su tema. Él nada más que registre y ya. ¿Cómo va a registrar si no tiene la certeza de lo que hicieron? Entonces, toda esta parte de gobierno corporativo es eso: profesionalizar a la empresa. Ese es el gobierno corporativo, vamos profesionalizando a la empresa. Y para eso no te llevas un año, o sea, te llevas un rato, pero hay que empezar por algún lado. Yo siempre les volteo y les digo: pues primero vamos a ver cómo está su tema corporativo. No sabemos ni siquiera lo que son los libros sociales. No, pues ahí están las actas. Sí, una cosa es tener los protocolos y otra muy diferente, tener este libro social en donde tienes toda la historia corporativa de la empresa. Sí. Si empezamos por ahí, tenemos bastante ventaja, y eso ayuda mucho a amarrar la parte fiscal. Al final, lo fiscal es una consecuencia de toda esta parte corporativa y financiera. Sí, me pasó, la verdad que, y ahorita que tocaba el tema precisamente de estas actividades,
o de este objeto social que se tiene en las actas constitutivas de las empresas, los contadores tuvimos todos que ponernos a leer las actas constitutivas allá en el 2021, cuando inició el tema de los servicios especializados. Me pasó como anécdota, una empresa con 50 actividades, la quisimos inscribir a este registro de la Secretaría del Trabajo y no pasó una vez, y no pasó dos veces, y no pasó tres veces. Y dije, ¿sabes qué? Es que tienes 50 actividades y tú quieres que te ponga las 50 como actividad especializada. Dime exactamente a qué te dedicas, porque ni siquiera sé qué haces. Claro. Dime tú, empresario, a ver, y tal cual, redactando a qué se dedicaba. Ahora sí, ya tenemos 5 cosas a las que hoy te estás dedicando y esta es tu actividad especializada. Vamos a hacer un acta de asamblea y vamos a cambiar el objeto social de la empresa, porque de los 50, es más, ninguno de los puntos dice exactamente a lo que tú te dedicas. Claro. Entonces, si cambiamos, hicimos el acta de asamblea, hacemos la inscripción al REPSE y pasa después de ese cambio de acta de asamblea. Y es la única manera. Entonces, ya los contadores nos tuvimos que poner a leer y a revisar esos temas corporativos que antes la verdad no hacíamos. Así como la autoridad nos está obligando hoy a estudiar normas de información financiera para poder presentar la declaración anual, así nos tuvimos que poner a estudiar temas corporativos en 2021 y hoy lo seguimos haciendo para poder hacer esas altas en el registro de proveedores de servicio especializado. No, y si te toca un tema de lavado de dinero, bueno, ese es otro boleto. De ahí viene el beneficiario controlado. Sí, claro. Entonces te tienes que leer todas las actas y todos los poderes y todas las actualizaciones para que puedas alinear. Y justo, y ahí fíjese, me gustaría también contar tengo una anécdota. Antier fue, llega a la oficina una empresaria que me dice, oye, Edgar, pues me acabo de hacer de una asociación civil. Ah, perfecto. ¿A qué se dedica? No, pues vamos a atendemos niños con síndrome de Down, muy bien. Digo, oye, ¿tienes autorización para recibir donativos? Sí, lo tengo, perfecto. ¿Estás dada de alta en el portal de antilavado? Porque pues estás realizando una actividad vulnerable. Y lo primero, ¿qué es eso? Lleva operando más de 5 años, donataria autorizada, y no está dada de alta en el portal de la ley antilavado. Y le digo, bueno, ya tenemos el primer punto de riesgo con esta donataria, porque digo, yo le tengo miedo a las multas fiscales, pero las multas de la ley antilavado están duras, muy complicadas. Sí, claro. Pero muy complicadas. Y entonces empezamos al análisis de esta donataria. Y todavía me traje la documentación, ahorita la voy a leer en la noche. Y justo digo, ¿sabes qué? Necesito tus actas de asamblea. O sea, necesito ver exactamente quiénes están, cómo participas, cómo te dieron y un acta de asamblea para ceder esta asociación a esta persona. Digo, pues necesito verlo, saber que estás exactamente tú ahí y de ahí tomamos partida. ¿Sabes qué es lo más complicado? Que pues hay que presentar la declaración anual el próximo 15 de febrero. Uy, la contabilidad de 2022 no está hecha. O sea, tenemos un mes para hacer esa contabilidad. Entonces, a veces hay que concientizar y educar al empresario, porque ya cuando un empresario empieza a crecer, también soy testigo que muchos empresarios empiezan a tomar estas decisiones de poder compartir un poquito con la sociedad esa parte, pero también te metes a otro tema especial con estas asociaciones civiles, y nos acaba de pasar. Entonces la verdad que uno siempre va aprendiendo y siempre tiene que seguirse preparando. Creo que pudiera ser el punto clave de esta entrevista, del mensaje para los socios de Mundo CP o de los contadores, que estamos en una profesión maravillosa. Tiene mucho tiempo que yo no llevo una contabilidad, pero cuando yo tengo una duda me regreso a mis esquemas de T. Claro. La base. Pero esta profesión tiene un ámbito o tiene un panorama así tan amplio de no te puedes detener. O sea, yo nada más soy contador, yo nada más soy auditor, yo nada más soy fiscal, o yo nada más soy tema corporativo, o yo nada más soy finanzas.
O sea, es una profesión muy completa y eso te obliga a estarte capacitando constantemente, no nada más en temas fiscales. O sea, si estás en el área fiscal, sí, lo fiscal hace que cierres las puertas de la empresa porque si no lo haces bien, te llegan unas multas y te acaban con la empresa. Pero hay otros temas que van de la mano y que no dejan de ser importantes. Es más, a mí me costó mucho trabajo entenderlo. Me dolía mucho porque yo empecé en el área fiscal. Digo, tengo muchos años trabajando el tema fiscal y me costaba mucho trabajo entender que lo veían como una partecita, así luego te atiendo. Y primero tocaban el tema financiero y ya lo decían, a ver, Luz, ¿cuánto dices que hay que pagar de impuestos? Y yo así como que había hecho mis mega trabajo y que era un tema muy importante. No, lo fiscal es una partecita de lo financiero. Es parte de todas estas finanzas que tenemos, que tienen las empresas y que son consecuencia de esas operaciones. Entonces, si como contadores nos acotamos a un tema fiscal, vamos a estar más limitados si somos independientes para darle un valor agregado a nuestros clientes. Y si somos directivos de una empresa, pues vamos a estar muy acotados para poder llegar a una mesa en el consejo en donde se toman las decisiones y en donde podamos estar participando, porque no hay mucho que aportar. Entonces, no, esto nos obliga a salir de esa zona de confort en la que hemos estado, y me sonrío porque a lo mejor me va a decir, zona de confort, doctora, yo le invito a que venga al ruedo en el tema fiscal de estar calculando, lo conozco porque también en algún momento estuve ahí, Por supuesto. pero sigue siendo una zona de confort. La zona de confort no es nada más porque estás bien, sino es porque es algo que conoces, aunque no sea lo mejor para ti, pero como es lo que conoces, pues ya te vas haciendo a eso. Hay que salir de esa zona de confort y darse la oportunidad de conocer otras áreas para ser más completos como profesionales y poder aportar más, no nada más a la empresa, también a la sociedad. Entonces, bueno, pues qué bueno que somos contadores porque tenemos un gran reto y una gran área de oportunidad, pero ya tenemos que hacerlo, es hoy. O sea, Sí, ya no claro. hay mañana, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, y en eso, la verdad es que Mundo CP es la capacitadora, es la unidad de negocios que hoy nos está ayudando a todos los contadores en el país a poder estar mejor preparados, tener una capacitación, tener expositores de excelencia como usted que nos comparten todo su conocimiento, toda la expertise de muchos años en estos temas hoy en día financieros, fiscales, corporativos, y que pues si el contador está bien preparado, el empresario va a poder dormir tranquilo, y creo que es parte de lo que nos da hoy Mundo CP. Y doctora, yo le quiero agradecer mucho este tiempo, esta entrevista. Créame que nos podríamos pasar horas platicando Sí, aquí sé. de temas contables y Yo fiscales, pero también se tiene que preparar para la exposición de mañana, para el curso de mañana. Y bueno, no me queda más que agradecerle su tiempo. La verdad que Mundo CP aquí en Tuxtla, que es nuestra base, y en el sur de Veracruz, bueno, estamos muy contentos con su participación en todas las capacitaciones de nuestros socios, y ojalá que tengamos la oportunidad también de llevarla al sur de Veracruz, que le queda más cerca porque la doctora se radica en la ciudad de Córdoba y pues estamos muy cerquita de Cuatza, en el sur de Veracruz, donde tenemos la base, Mundo CP Sur de Veracruz. Bueno, un gusto estar con usted, muchísimas gracias por su tiempo y pues nos estaremos viendo. Yo creo que no va, es la primera entrevista, pero va a ser la primera de muchas durante este año 2023, con todos los temas que van a ir saliendo y con esos puntos importantes que hay que compartir tanto con la membresía del Mundo CP como con todos los contadores, abogados, todos los profesionales que nos van a estar escuchando en redes sociales. Doctora, muchísimas gracias nuevamente. No, al contrario, gracias a ustedes y ya saben, yo puestísima para seguir sumando. Y algo que se nos olvidó decir de Mundo CP es que tienen su revista quincenal Sí, por supuesto. en donde nos podemos actualizar de manera rápida. Los artículos son muy concretos, con muy buena información para que los socios que ya están invitemos a más personas, ¿no? Sí, claro, tenemos el área de fiscal, tenemos el área corporativa, tenemos el área de seguridad social, y también el próximo mes de febrero vamos a seguir teniendo más capacitación. Vamos a tener un curso de CFDI para el próximo mes de febrero. Viene el contador Oscar Castillo, compañero de nosotros en el sur de Veracruz, un gran amigo, un gran profesional también con mucho conocimiento en temas de sueldos y salarios, fiscal, seguridad social, que creo que es lo fuerte de Oscar. Pero bueno, la verdad que mucho gusto estar con usted, muchísimas gracias por el tiempo y pues bueno, deseándole lo mejor como siempre. Muchas gracias, buenas noches.